Revelado, el inesperado y conmovedor romance del guardaespaldas de El Chapo con su hija oculta. Las calles de Culiacán ardían en un silencio abrumador, solo interrumpido por el murmullo de las hojas arrastradas por el viento. Marco, guardaespaldas leal del temido El Chapo, caminaba con el peso de un mundo sobre sus hombros. Tenía 30 años, pero su vida carecía de la libertad que muchos jóvenes habían encontrado en sus sueños. Su familia, de humildes raíces, le había enseñado a ser leal y fuerte, pero nunca le advirtieron sobre el peligro que representa amar a la hija secreta de su jefe. El anochecer escondía secretos a sus espaldas, y esa misma noche, al cruzar miradas con Elena, el remolino de emociones lo arrastró. ¿Qué había hecho él para merecer un sentimiento tan profundo por una mujer cuya existencia era un tabú? La imagen de Elena se grababa en su mente, hermosa, con una sonrisa que desarmaba el feroz guerrero que había aprendido a ser. Pero su sonrisa también era un recordatorio constante de su lealtad a un poder que nunca podría desafiar. La noche avanzaba, y la presión aumentaba. Marco se debatía entre su deseo ardiente y su deber despiadado. La traición en su mundo era un último aliento. ¿Puede un guardaespaldas romper su propia lealtad? Recordó las palabras de un viejo amigo, un hombre caído que había pasado por lo mismo: las cadenas de la lealtad no son de oro, son de acero. Esa metáfora lo atormentaba mientras su mente se llenaba de imágenes de Elena, de su risa y los sueños que había comenzado a construir en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada encuentro era una mezcla de dulce prohibición y amarga responsabilidad. Marco, atrapado entre el amor y su compromiso, sentía que el aire se hacía más denso con cada día que pasaba. Elena lo miraba a veces como si él fuera su refugio, y esas miradas lo desgastaban por dentro. Su corazón latía con fuerza, pero su mente le recordaba la figura del Chapo, firme y despiadada. El jefe tenía otros planes, y la idea de que su amor fue una simple ilusión lo atormentaba noche y día. Una tarde, mientras esperaban en un rincón alejado de la casa, una verdad aplastante se reveló: el Chapo tenía ambiciones para su hija que eran inimaginables. La vida que él había conocido como protector empezaba a desmoronarse. Marco sintió la angustia correr por su cuerpo como un veneno, sabiendo que cada decisión podría atraer la ira del hombre que había servido tan lealmente. En su pecho, la lucha se hacía más intensa. Debía proteger a Elena o seguir siendo el ejecutor de la voluntad de su jefe. El amor que habían cultivado en secreto estaba destinado a ser un campo minado. Marco se preguntó si alguna vez podrían escapar de las sombras del poder. La esencia del romance prohibido se tornaba una incertidumbre pesada, un momento desgarrador que podía deshacerlo todo. El hombre fuerte de Sinaloa, se sentía cada vez más pequeño y atrapado, aguardando el momento crucial donde su vida podría cambiar para siempre. Marco se encontraba en un callejón oscuro, los ecos de las risas de Elena aún resonaban en su mente, como un pretexto para su dolorosa realidad. En su corazón, la llama del amor ardía más intensamente que nunca, pero en su mente, el temor lo consumía. La posibilidad de traicionar a su jefe lo acechaba desde cada rincón. Así, el dilema se tornaba cada vez más desgarrador. Podía seguir siendo el protector de Elena sin ponerla en peligro. Se sentó en la esquina de la pared, buscando respuestas en la penumbra. La lealtad que había mostrado a lo largo de su vida había sido inquebrantable, pero en su interior, una chispa de rebeldía comenzaba a encenderse. Recordó una conversación con su padre, quien le había dicho en alguna ocasión: la lealtad es un valor, pero no puede estar por encima de tu honor. Estas palabras resonaban con fuerza mientras las sombras danzaban a su alrededor. Decidido a buscar su verdad, Marco empezó a planear. Los días siguientes estarían llenos de incertidumbre, pero el deseo de liberarse de las cadenas de la lealtad lo llevó a buscar información. Comenzó a indagar sobre los planes que el Chapo tenía para Elena, utilizando su posición de guardaespaldas para escuchar conversaciones, cada vez más inquietantes. El esbozo de un oscuro destino se dibujaba en el horizonte. Mientras escuchaba hablar de alianzas y desacuerdos entre grupos rivales, se dio cuenta de que las manipulaciones del cartel no solo amenazaban su vida, sino la de Elena. La imagen de ella, con su risa inconfundible, se convirtió en el motor de su determinación.
Sin saber cómo, tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Elena buscaba en Marcos su refugio, pero él sabía que no podría seguirla protegiéndola si no tomaba medidas concretas. En una reunión clandestina con unos pocos hombres de confianza, comenzó a armar un plan. Habló sobre la urgencia de salvaguardar no solo la vida de Elena, sino también la suya. Una salida, un escape. Mientras trazaban el mapa de su huida, la adrenalina corría por sus venas como un torrente de esperanza. Las semanas pasaron, cada encuentro con Elena lo dejaba más ansioso. La niña que había crecido en la sombra de su padre tenía sueños, y esa perspectiva lo empujaba a descubrir su propio propósito. Se dio cuenta de que el amor no era solo un sentimiento. Era una motivación, por lo que se comprometió a no dejar que la desesperanza lo arrastrara. Una noche, mientras miraban las estrellas desde la azotea, Marco tomó la mano de Elena, su latido resonando en un silencio cómplice. En ese instante, decidió que tendría que hablar con ella. Tenía que revelarle que había un mundo más allá de lo que el Chapo había dispuesto para ella. Tendría que llevarla a cuestionar su destino. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un camino diferente?, le preguntó, sintiendo el ardor de su confesión crecer dentro de él. Ella lo miró, con preocupación en sus ojos. La tensión buscaba su oportunidad de expandirse, y Marco sabía que al abrir la puerta del diálogo, no había retorno. Sin embargo, un ruido inesperado interrumpió su momento, el sonido amenazante de coches que se acercaban. El corazón de Marco se detuvo un instante, atendiendo a una advertencia interna: el tiempo se les podía estar agotando. En su pecho, la urgencia se transformó en un grito silencioso por la libertad que ambos anhelaban. ¿Sería esta la noche en que todo cambiaría? La luz de los faros se acercaba y Marco sintió como su corazón se encogía. Se encontraba atrapado entre la necesidad de proteger a Elena y la pesada sombra del cartel que lo acechaba. La adrenalina lo impulsó a actuar. Sin pensar en las consecuencias, tomó la mano de Elena con firmeza y la condujo hacia el interior del edificio adyacente. Con sus cuerpos colgando al filo de la estrecha entrada, se acurrucaron en la oscuridad, intentando ocultarse del brillo que iluminaba la noche. Mientras permanecían en silencio, la mente de Marco se agolpó con pensamientos contradictorios. La lealtad no se trataba solo de seguir órdenes, se trataba de hacer lo correcto. Pero, ¿qué significaba eso en el mundo en que estaba inmerso? Se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión, un momento que definía su vida. A medida que los ruidos de los coches se desvanecían, una decisión se desencadenaba en su interior. Elena susurró, buscando la manera de comunicarle su determinación. Necesitamos hablar sobre lo que está en juego aquí. Elena, visiblemente inquieta, miró sus ojos y asintió levemente, comprendiendo en parte la seriedad de la situación. Marco sintió una chispa de esperanza mezclada con miedo, como si estuvieran a punto de cruzar un umbral irrevocable. En un susurro urgente, empezó a exponer sus planes. Les contaba de la posibilidad de huir, de dejar atrás todo lo que conocían, aunque eso significara dejar la seguridad aparente que el Chapo les brindaba. Marco podía notar cómo la incredulidad se dibujaba en el rostro de Elena, pero también había un destello de curiosidad. Ella quería creer que había una alternativa, que existía un futuro juntos, lejos de la opresión que los rodeaba. Pero, Marco, ¿cómo podemos escapar? Todo esto es tan peligroso, dijo, su voz temblando. El peso de su pregunta resonó profundamente en él. No había una respuesta sencilla. La vida que llevaban no permitía flujos ni avances sin riesgos inmensos. Sin embargo, la idea de una vida a su lado, sin miedo al descubrimiento, valía cada sacrificio. Un nuevo resplandor de claridad lo invadió. La información que había recolectado se convertía en su mayor aliado y, al mismo tiempo, en su arma de doble filo. Si podía descubrir las debilidades del cartel, podría transformarse de una marioneta a un titiritero de su propio destino. Pero esto exigía habilidades que nunca había utilizado: astucia, inteligencia y acción decidida. Durante las siguientes semanas, Marco se sumergió en esa misión. Comenzó a observar comportamientos, a escuchar de forma aún más astuta, a encontrar puntos de fricción que el Chapo no quería que se hicieran visibles. Con cada detalle que desenterraba, su confianza crecía. Tenía que ser un líder, un estratega, algo que nunca se había visto a sí mismo antes. El cambio en su mentalidad fue radical. Ya no era solo un guardaespaldas, estaba forjando su camino con la determinación de un hombre que ha decidido qué tipo de vida quiere construir, a pesar del caos a su alrededor. Pasaba de la submisividad a la acción deliberada.
El miedo comenzó a ceder ante la urgencia de tomar decisiones críticas. Elena le presentaba un dilema innato. Con cada momento que pasaban juntos, el amor crecía, pero también el riesgo. La idea de traicionar a su jefe, un hombre que una vez consideró un mentor, se tornaba más tangible y menos aterradora. La lealtad se convertía en un concepto elástico, diluyéndose a la luz de lo que realmente importaba, la vida y felicidad de la mujer a la que amaba. Justo cuando las cosas parecían tomar forma, una figura del pasado apareció en su mente, un antiguo conocido del entorno del cartel, que podría convertirse en una fuente de información valiosa. Sin embargo, la conexión venía con un precio: enfrentarse a las sombras del reconocimiento. ¿Estaría Marco dispuesto a arriesgarlo todo nuevamente para asegurar su futuro y el de Elena? La línea entre amor y conflicto se estrechaba, y ya no pudo evitar el enfrentamiento que se avecinaba. Tomar decisiones nunca fue tan crítico como en ese instante, porque, ante todo, la liberación de su vida atada al cartel pugnaba en su interior, y el desenlace de su valor se estaba gestando en cada decisión. Los ecos de su pasado resonaban con cada nueva resolución que tomaba. La verdadera pregunta era: ¿estaba listo para dar el siguiente gran paso hacia lo desconocido? La respuesta pronto se haría evidente. El despertar de Marco fue abrupto. Se alojó en un rincón oscuro de su mente, que desde hacía semanas le gritando su próximo movimiento. Era tiempo de avanzar, y cada segundo que pasaba incrementaba la opresión a su alrededor. La imagen de Elena, con ese atisbo de esperanza en sus ojos, le empujaba a asumir riesgos que nunca antes habría considerado. La idea de contactar a su antiguo amigo Hugo pululaba en sus pensamientos. Conocido por su astucia y contactos, Hugo podía ofrecerle la información que necesitaba para hacerse un nombre, pero también implicaba un inevitable enfrentamiento. ¿Cómo confiar en alguien que una vez fue parte de aquello que intentaba dejar atrás? Sin embargo, la imagen del Chapo, furioso y atrapando traidores, lo atormentaba. Había límites que no podía cruzar si quería salir vivo. Las noches se volvieron extensas y solitarias mientras formulara su plan. Hacía escalas en lugares de encuentro y situaciones cotidianas donde pudiese recolectar información sin levantar sospechas. La rutina ahora incluía miradas furtivas, conversaciones encubiertas y análisis. Cuanta más inteligencia acumulaba, menos se sentía como un mero e impotente guardaespaldas. La ejecución de cada paso lo acercaba a un nuevo objetivo: su independencia. Cada vigilancia se sentía como una prueba de su valentía. Controlar sus propios temores se convertía en un arte. Una noche, mientras escuchaba conversaciones en un bar de poco reputación, una chispa se encendió en su interior. Al descubrir detalles sobre un posible traslado de mercancía, pensó en cómo esto podría convertirse en su ventaja. El conocimiento se transformaría en un poder, y eso lo llenaba de una energía renovada. Se producía en él un cambio no solo de mentalidad, sino también de espíritu. Con cada pequeño éxito, su confianza se fortalecía. Ya no era solo un hombre que seguía instrucciones, se estaba convirtiendo en un jugador en el juego más arriesgado. Marco decidió que no era suficiente con evacuar a Elena hacia un lugar seguro. Debía intentar desmantelar las bases sobre las que el Chapo se sostenía. No era un acto de rebelión, era una búsqueda de libertad. Sin embargo, siempre había un precio. Tarde o temprano, habría que confrontar las sombras del pasado. Hablar con Hugo significaba arriesgarse a que aquel sistema ya no permitiera más errores. Y el costo tendría que pagarse en informaciones delictivas que podrían comprometerlo a él y a Elena. La noche anterior a su encuentro con Hugo, Marco se encontró inmerso en sus pensamientos. La ansiedad lo apretaba, y la duda clamaba en su interior. ¿Qué clase de persona se estaba convirtiendo en un juego de lealtades retorcidas? La imagen de traicionar a su antiguo mentor se mezclaba con el deseo de preservar el futuro que soñaba. Si la vida le había enseñado algo, era que las decisiones difíciles a menudo eran las más definitorias. El siguiente día, con la decisión firme, partió al punto de encuentro. Cada paso lo acercaba a la posibilidad de un cambio, pero el eco de sus dudas resonaba más fuerte a medida que se aproximaba. En su mente, dos versiones de sí mismo lidiaban: el hombre que había sido y el que deseaba ser. Al llegar, la tensión vibraba en el aire. A lo lejos, podía distinguir la figura de Hugo. Todo momento para dudar se desvaneció, y el instante clave se alineaba con su voluntad. Enfrentarse a su pasado se sintió como desnudarse ante el mundo. La posibilidad de una nueva vida radicaba en esta conversación, pero los peligros del reconocimiento y la traición acechaban en la oscuridad. Marco se acercó a Hugo, sintiendo el peso del futuro colgado de su decisión.
¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo una vez más por la esperanza de una vida diferente? La respuesta debió ser inmediata, pero las sombras del pasado siempre son insistentes. Los ojos de Marco se fijaron en Hugo, y una idea latente se materializó. La verdad del pasado lo había llevado hasta aquí, pero solo la verdad del presente podría liberarlo. Sin embargo, el instante de la revelación lo estaba esperando, acechando en el horizonte. ¿Podría sostenerse ante su antiguo amigo y trazar un nuevo rumbo? La línea entre la lealtad y la traición se estaba dibujando, y el tiempo para descubrirlo se agotaba. El primer saludo entre Marco y Hugo fue un choque de emociones. Hugo, el hombre que una vez consideró un mentor, ahora se convertía en un inesperado puente hacia su futuro, una figura cargada de historia y recelos. La tensión entre ellos era palpable, pero también lo era la conciencia de que sus caminos estaban irrevocablemente entrelazados. Marco, dijo Hugo, su voz teñida de incredulidad. Nunca pensé que volverías a buscarme. Mientras la conversación comenzaba, Marco sintió que el tiempo se detenía. Las palabras eran una danza cuidadosa, con cada frase cargando un trasfondo de desconfianza mutua. Hablar de los viejos días se sintió como desenterrar un pasado que él creía superado, un lugar donde las decisiones se tomaban bajo la intimidación y el miedo. Marco buscó el valor para revelar su verdadero propósito. Mientras sus pensamientos luchaban por salir de su pecho, cada palabra comenzaba a pulirse en su mente. Las primeras palabras fueron un tanteo, una exploración del terreno. Marco intentó medir la lealtad de Hugo, pensando si este último podría ser un aliado genuino o simplemente un vestigio del pasado que había abandonado. Necesito información. Quiero salir de esto, soltó de repente, sorprendiéndose por la claridad y firmeza en su propia voz. Hugo arqueó una ceja, una sonrisa irónica procesando sus labios. ¿Salir? ¿Nunca te interesó antes? La vida que llevábamos no te deja ir tan fácilmente. El desafío implícito en la respuesta de Hugo afiló la determinación de Marco. Este no podía permitirse titubear. No quiero acabar en un ataúd, ni yo ni Elena. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. La sinceridad en sus palabras provocó un encendido brillo en los ojos de Hugo, como si viera algo que había estado enterrado en él durante años. La conversación se tornó más profunda. Marco expuso su conocimiento sobre los movimientos de El Chapo, el manejo de las mercancías y las flaquezas del sistema. Cada revelación se sentía como una estratagema, un paso hacia la libertad, aunque cada incursión en el pasado le recordaba sus decisiones no tan morales. A medida que intercambiaban información, Marco comenzó a notar un cambio sutil en su relación. La desconexión inicial se tornó en un entendimiento tácito, un reconocimiento de que ambos eran prisioneros de circunstancias que no habían elegido. Marco se dio cuenta de que él mismo había estado atrapado en una narrativa que él mismo había ayudado a construir. Sin embargo, un pensamiento perturbador atravesó su mente. ¿Hugo realmente compartiría información valiosa o estaba jugando con él, arrastrándolo hacia la trampa del pasado? Compararse con su antiguo amigo fue un ejercicio doloroso. La línea entre el oro y el barro se hacía cada vez más delgada en su mente. Lo que estás haciendo puede cambiarlo todo, Marco, insinuó Hugo, haciendo que la ansiedad del futuro pulsara en el pecho de Marco. Pero a medida que la conversación avanzaba, Marco sintió una explosión de claridad. Las cadenas del miedo comenzaron a romperse a medida que se hacía evidente que su verdadera batalla sería contra sí mismo. Finalmente, Hugo hizo una oferta. Tengo acceso a algunas conexiones. Podría ayudar a que tú y Elena desaparezcan, pero necesito tu lealtad. No puedo arriesgarme a que la vieja familia vuelva a cazarte. Marco sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Sabía que la lealtad tenía un precio, pero ante la posibilidad de proteger a Elena, el riesgo parecía insignificante. Con un profundo respiro, Marco asintió. Haremos esto, viejo amigo, pero hay una condición de mi parte: no puedo seguir viviendo en su sombra. Quiero derribar lo que representa ese mundo. Quiero ser libre. Hugo sonrió, pero en sus ojos había un destello de advertencia. Libertad y futuro, Marco, a menudo son términos costosos. Mientras Marco salía de aquel encuentro, su mente giraba como un torbellino. No solo estaba trazando un camino hacia la libertad, sino que también se adentraba en un mundo de traiciones, revelaciones y decisiones difíciles. Su viaje apenas comenzaba, y la pregunta que resonaba continuamente en su mente era: ¿qué nuevo precio tendría que pagar para conseguir esos sueños de futuro? Sin embargo,
el eco de una voz sombría parecida a la del Chapo creciente en la espalda de su mente lo mantuvo alerta. Las sombras no se desvanecerían tan fácilmente. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar antes de dar un paso más hacia una verdad que podría sellar su destino? La creciente sensación de peligro lo perseguía mientras daba los pasos necesarios hacia un futuro incierto, manteniendo los ojos fijos en el horizonte, donde la próxima batalla por su vida ya era inminente. La noche envolvía las calles como un manto, y Marco sintió el peso del silencio tras de él. Cada paso resonaba en su mente, cada latido del corazón parecía marcar un compás de urgencia. La decisión que había tomado no solo conllevaba la posibilidad de recuperar su vida, era una salida hacia lo desconocido, un viaje que amenazaba con agitar las aguas de su existencia. Mientras caminaba, la imagen de Elena surgió con fuerza, desbordando la niebla de dudas. Su razón para luchar, el impulso que lo empujaba hacia adelante. Pero, ¿estaba preparado realmente para enfrentarse a todos los fantasmas de su pasado? En su interior, un conflicto ardía, uno que revelaba la fragilidad de su nuevo propósito. Tenía que encontrar la manera de sobrevivir, pero eso significaba también enfrentarse a sus propios demonios. Recordó las noches insomnes, los días ahogados en la violencia y el miedo. Su vida, hasta ese momento, había sido moldeada por decisiones que le parecían correctas en el instante, pero que, en retrospectiva, habían sido atajos hacia el abismo. La verdad de su propia historia empezaba a gestarse en su conciencia. Había sido un jugador en un juego que nunca había querido aceptar, un peón en una partida ajena. El siguiente paso consistía en establecer conexiones, crear una red de aliados en un entorno donde la traición era la norma. Sin embargo, con cada nuevo rostro que consideraba, sentía la carga de su decisión. El camino de la lealtad podía transformarse en un sendero hacia su propia ruina. La advertencia de Hugo resonaba en su mente, la libertad escaseaba, y aquellos que parecían ser salvadores podían convertirse en verdugos. Marco llegó a su pequeño apartamento. En la penumbra, se acercó a la ventana, observando el caos de la ciudad. Esa vista había sido su refugio durante años, un espejo de su propio desasosiego. En esos instantes, entendió que necesitaba un cambio radical, no solo en su entorno, sino en él mismo. Debía enfrentar sus errores, no escapar de ellos. Eso lo haría fuerte, capaz de arrebatar lo que realmente deseaba. Y entonces surgió la idea, brillante y aterradora: el pasado no podía ser alterado, pero podía desterrar el miedo a ser descubierto. Comenzaría a tomar el control de su narrativa, a escribir su propia historia. La confrontación con aquellos que habían arruinado su vida se volvía inevitable, pero estaba decidido a reescribir el guión. Marco se sentó en la mesa, sacando un viejo cuaderno que había guardado. A partir de esa noche, trazaría un plan. Cada movimiento, cada decisión le acercaría a una verdad oculta que necesitaba explorar, un conjunto de acciones que no solo lo liberaría de sus ataduras, sino que también podría salvar a Elena. La bruma de la incertidumbre se enfrió en su mente, pero el fuego de la determinación brillaba con más fuerza que nunca. Comenzó a escribir. Paso 1. Preparar una lista de contactos en el entorno de Hugo. La lista crecía, nombres e historias entrelazados, pero al final de cada nombre, una línea de advertencia: no confiar ciegamente. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su mente, no podía ignorar el hecho de que su antiguo mundo no liberaría sujeta a él sin una lucha. Sus pensamientos se enredaban. ¿Sería capaz de lidiar con lo inevitable? La presión aumentaba y cada segundo que pasaba parecía acercarlo más a un abismo del que no podría escapar. La adrenalina se disparó, un renovado sentido de urgencia lo embargaba. Cerrar la brecha entre su vida actual y el futuro que anhelaba significaba salir de su zona de confort a escala monumental. Marco sabía que también implicaría enfrentarse cara a cara con el Chapo, el hombre que había convertido sus pesadillas en realidad. La pregunta lo atormentaba mientras se recostaba en la silla tras haber escrito su primer plan: ¿había llegado el momento de enfrentarse a su miedo más profundo? Convertirse en quien estaba destinado a ser significaba dejar atrás todo lo que conocía, y el viaje que se avecinaba prometía ser tan peligroso como liberador. Las sombras no solo acechaban su pasado, estaban dispuestas a seguirlo, robándole el aliento y cada paso. Los rostros de aquellos que una vez lo rodearon se asomaron por un instante, como un eco del pasado. Marco sabía que enfrentaría traiciones y peligros inimaginables. Pero en ese momento, frente a la hoja en blanco, sintió que todo había cobrado sentido. El desafío no solo estaba en escapar, era un viaje hacia la esencia de su ser. Sin embargo, el teléfono vibró en la mesa, cortando el hilo de su concentración. Cuando levantó la vista,
un escalofrío recorrió su cuerpo al ver el nombre en la pantalla, un contacto de su antiguo mundo. Las sombras nunca estaban lejos, y la pregunta que lo acompañaba ahora era más feraz: ¿estaría dispuesto a correr el riesgo de responder? La decisión vital sería no solo enfrentarse a su pasado, sino ver cuánto estaba dispuesto a sacrificar por un futuro que apenas comenzaba a construir. Marco observó el teléfono vibrar en la mesa, una señal de advertencia disfrazada de conexión. El nombre que apareció en la pantalla lo hizo dudar. Había prometido dejar atrás todo lo que había representado, pero la curiosidad por saber qué quería lo atrapó. Con un apretón de mandíbula, decidió contestar. «¿Aló?». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Del otro lado, una voz conocida, fría, pero implacable. Era Luján, un viejo conocido en el mundo de Hugo. Se sintió como un ratón en la trampa, pero no podía permitir que su temor lo traicionara. «Marco, necesito que hablemos», dijo Luján, sin rodeos. «Hay cosas en juego que no puedes ignorar». Su corazón latía descontroladamente. La atracción al conflicto era una idea peligrosa, pero también seductora. En la familia existen secretos, y Marco sabía que siempre había una oportunidad para aprender más sobre su enemigo. Sin embargo, ¿realmente estaba dispuesto a involucrarse en otra compleja red de engaños? Se enfrentaba a una decisión crucial: ignorar el llamado e invertir en su plan o arriesgarse a una trampa. Los hombres como Luján estaban acostumbrados a jugar con la vida y la muerte, pero Marco ya no era el mismo. Su nuevo propósito lo empujaba a accionar, a tomar control de su narrativa y decisiones. Aceptó la cita, una interacción que promete ser una danza delicada entre traición y verdad. Con cada palabra, Luján parecía tejer un hilo más fuerte en el tejido de su vida. Después de colgar, Marco se dio cuenta de que más allá de la incertidumbre, había una lección: no podía vivir encerrado en un camino monolítico. El desafío requería una adaptabilidad que nunca había considerado. Mientras trazaba su hoja de ruta en el cuaderno, se preguntó cómo podría sacarle más jugo a este encuentro furtivo. La noche siguiente se presentó con brillo y peligro. Marco se dirigió a la cita, cada paso resonando en su mente, una sinfonía de ansiedades. Al llegar, el lugar era un restaurante discreto, con luces suaves y ruido sutil. Se sentó en la esquina, su mirada atenta al entorno. La vigilancia era crucial, no podía permitirse ser sorprendido. Luján llegó puntual, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El intercambio superficial de palabras desencadenó una serie de interrogantes dentro de Marco. La conversación oscilaba entre el pleito y la camaradería, destellos de revelaciones ocultas asomaban entre las frases. Luján hablaba de negocios, de lealtades y de traiciones, palabras que resonaban profundamente. Marco necesitaba descifrar las intenciones que se escondían tras el aire controlado de su viejo conocido. En un descuido, mientras Luján detallaba un asunto de dinero, Marco notó una mueca de desdén en su rostro. No era un simple resabio. Algo acechaba allí, un temor palpable que había sobrevivido en sus ojos. Al instante, Marco se sintió atraído hacia esta revelación involuntaria, un atisbo de vulnerabilidad en un mundo que nunca la permitía. La conversación giró hacia la familia de Luján. Un guiño al recuerdo de cómo toda acción y decisión se reflejan en aquellos que nos rodean. La idea de que cada elección cuenta algo más grande que nosotros mismos pareció calar hondo en Marco. Entonces, fue su intento de controlar el enchastre emocional lo que lo llevó a abrirse un poco más. Compartió brevemente sus motivaciones: el deseo de proteger a Elena. Con cada palabra, una especie de energía creció en el ambiente. De repente, Luján se inclinó hacia él, sus ojos brillando con un interés renovado. ¿Y si te dijera que hay más en juego de lo que crees? Que la lealtad quizás no sea lo que parece. Desafió. Las piezas en esta compleja partida empezaban a moverse, y Marco se dio cuenta de que, en este nuevo juego, las revelaciones podrían llevarlo a un camino sin retorno. Le habían mostrado el vislumbre de un futuro inadvertido y misterioso donde los lazos familiares y secretos ocultos chocaban. El eco de las palabras resonó en su mente: ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar por ella? Marco entendió que su próxima decisión no solo moldearía su vida, sino que podría cambiar la de Elena para siempre. Mientras el encuentro llegaba a su fin, una sensación de inevitable revolución lo envolvió. Marco sentía en su interior que lo que estaba a punto de descubrir no solo lo encerraba en los oscuros secretos del pasado, sino que también lo empujaba hacia un inesperado camino de autodescubrimiento y confrontación. Era el inicio de la batalla por su alma, pero, ¿estaría preparado para los sacrificios que ello implicaría?
La respuesta aún permanecía oculta, y un nuevo desafío acechaba a la vuelta de la esquina. A medida que Marco se alejaba del restaurante, su mente iba a 1000 por hora. Cada palabra intercambiada con Luján giraba en su cabeza, desnudando las capas de su experiencia anterior. Estaba atrapado entre dos mundos, el deseo de una vida normal a su lado con Elena y la atracción peligrosa de su pasado. No podía ignorar la advertencia implícita de Luján. Las lealtades eran un juego de sombras, donde los rostros familiares a menudo ocultaban motivos oscuros. Con el rostro encendido por la tensión, se sentó en su auto. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, pero su mirada se perdió en la lejanía. ¿Era realmente capaz de afrontar la red de intrigas que Luján había insinuado? Aquel encuentro podría ser solo el principio. Se dio cuenta de que, para salir de este ciclo, debía enfrentar lo que había dejado atrás, desenterrar secretos que le habían sido mal ocultados. El camino de regreso a casa fue como un espejo reflejando su incertidumbre. La imagen de Elena apareció en su mente, sus risas iluminando los oscuros confines de su conciencia. En ese momento, se sintió envuelto en determinación. Ella era la fuerza que lo movía, la idea de perderla era una carga insoportable. Pero, ¿qué podría ofrecerle un hombre que aún no había resuelto sus propios demonios? Al llegar a su hogar, la luz parpadeante de su computadora llamó su atención. Su correo electrónico seguía siendo una ventana al mundo que había querido dejar atrás, un recordatorio constante de que su nueva vida no estaba divorciada de su pasado. Con un suspiro profundo, se sentó y abrió su bandeja de entrada. Un correo de un viejo compañero de trabajo hizo eco de viejos días de poder y traición, desatando una marea de recuerdos. La tentación de responder fue poderosa, pero Marco comprendió que debía ser cuidadoso. Se enfrentaba a un dilema moral: podía usar esta conexión para beneficiarse, para jugar en su viejo campo, o mantenerse en el terreno nuevo que había comenzado a construir. Con la pluma en su mano, trazó una línea en su cuaderno. Dignidad anotó en un lado y oportunidad en el otro. Cada palabra, un recordatorio de lo que estaba en juego. La noche se extendió ante él, llena de promesas y desafíos. Decidido a no seguir siendo un espectador pasivo de su vida, comenzó a esbozar una estrategia. La información era poder, y debía aprovecharla sabiamente. Pero la pregunta seguía latente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que amaba? ¿Podría adaptar esos antiguos conocimientos a su nuevo camino y salir ileso? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un mensaje entrante. Un mensaje que, a primera vista, parecía banal, pero al leerlo se despertó algo dentro de él. Era de Elena, preguntando por sus planes para el fin de semana. Inmediatamente, una oleada de calidez llenó su pecho. Sabía que no podía permitir que su pasado brillara más que su futuro. Respondió rápidamente, queriendo involucrarla más en su nueva vida, pero también sintiendo que cada charla que sostenían debía construir una base sólida, lejos del legado tóxico que había heredado. Ella merecía la verdad, esperada pero no revelada, y él necesitaba estar listo para enfrentar toda la verdad de su propio pasado. Mientras las palabras fluían de sus dedos, una imagen de su futuro se formó en su mente, un lugar donde la lealtad significara algo más que una cadena de promesas vacías. Pero la paz era un espejismo, una ilusión a la que no podía aferrarse demasiado tiempo. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que este nuevo enfoque podría tener tumbos devastadores. ¿Qué pasaría si el mismo Luján decidiera acercarse a Elena? La simple idea le revolvió el estómago. Afuera, las sombras de la noche se espesarían y la brisa cargaba el eco de decisiones venideras. Lo que había elegido no sería suficiente si no se preparaba para la llegada inevitable de los secretos. El próximo paso que tomara no solo definiría su camino, sino también lo que finalmente se revelaría sobre sí mismo. La alarma interna seguía sonando. El momento de la verdad se aproxima. La pregunta que había dejado sin respuesta antes volvió a fluir con urgencia: ¿sería capaz de enfrentar su propio reflejo en un espejo que no era fácilmente distorsionado? La incertidumbre era palpable, lo que quedaba era un abismo de posibilidades. La danza de su vida estaba tomando un giro inesperado, y la verdadera prueba de su carácter estaba por llegar. Pero, ¿estaría preparado para los oscuros secretos que podrían salir a la luz y que transformarían su mundo para siempre? Una última reflexión le atravesó la mente: en este juego de sombras, solo el tiempo diría si sus pasos hacia la verdad lo llevarían a casa o a la perdición. La mañana siguiente, Marco despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el desorden de su escritorio,
un cuaderno lleno de notas dispersas, un bolígrafo desgastado y la laptop que parecía tener más secretos que él. Tenía claro que debía resolver temas pendientes antes de que su pasado lo alcanzara, y en su mente, la imagen de Elena brillaba como un faro, guiando cada uno de sus pasos. Decidió que el día sería productivo. Tenía que organizar sus pensamientos y cada actividad que emprendiera debía tener un propósito claro. Con ese objetivo, comenzó a planear una reunión con su antiguo socio, Miguel. Sabía que a pesar de los sentimientos encontrados, la conexión con Miguel podría ser crucial para comprender el nivel de peligro que enfrentaba. No era solo un encuentro de trabajo, era, en esencia, una jugada estratégica que podría llevar a la luz algunas verdades. Mientras se preparaba para salir, sintió una presión en el pecho al recordar la conversación con Luján. Esa presión se transformó en determinación, no podía permitir que el miedo dictara su camino. Tenía que reunir coraje no solo para afrontar la reunión, sino también para enfrentar sus propios fantasmas. La verdad exigía una confrontación que lo liberara de las cadenas de su pasado. El café del bar que eligió para el encuentro estaba repleto de una multitud ajena a sus dilemas. La conversación con Miguel comenzó en tono ligero, hablando de recuerdos compartidos y aventuras vividas, pero Marco sabía que debía ser claro y directo. Sin más preámbulos, la atmósfera cambió cuando le planteó la idea de regresar al negocio. ¿Estás seguro de que quieres meterte de nuevo en eso, Marco? Miguel lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. Había un aire de cautela en su voz. Marco tragó saliva, sintiendo que la mirada de su antiguo socio escudriñaba su alma. Dame una razón para no hacerlo, dijo Marco, sintiendo el peso de su propia decisión. La adrenalina corría por sus venas mientras confrontaba a Miguel. Esa respuesta obtusa, que inicialmente había tomado como un desafío, se transformó en un arma de doble filo. Por un lado, lo proyectaba al borde del abismo, por el otro, le daba la oportunidad de demostrar su cambio. No se trata de razones, sino de riesgos, respondió Miguel con seriedad, tu vida está en una dirección 180 grados diferente ahora. Y volver a entrar en ese mundo puede significar perderlo todo, agregó, señalando hacia la calidez que emanaba desde el otro lado de la mesa, donde el aroma del café se mezclaba con risas despreocupadas. En ese instante, Marco entendió que estaba en la encrucijada. Necesitaba una dirección clara, no solo para su carrera, sino también para su vida personal. Recordó las palabras que había anotado la noche anterior, dignidad y oportunidad. A medida que la conversación proseguía, sus antiguos sueños de grandeza comenzaban a desenmascararse. Esto ya no era un juego, era su vida lo que estaba en juego. A lo largo de la charla, los recuerdos de su pasado resurgieron como fantasmas, pero Marco se percibió armado con una claridad que no había sentido antes. La imagen de Elena nunca se desvaneció en su mente. De repente, la existencia de ella se convirtió en su enigma más grande y su aliciente, un hilo dorado que lo mantenía a flote en medio de un mar de dudas. Cuando se despidieron, Marco sintió que había dado un paso significativo, pero la preocupación por lo que estaba a punto de desatar creció en su interior. Sin embargo, no podía aferrarse al miedo, debía ser proactivo. Había una necesidad urgente de aclarar las cosas con Elena. Sin embargo, un nuevo mensaje en su teléfono le hizo congelarse, un número desconocido, pero con una inquietante familiaridad. La notificación vibró en su bolsillo, despertando su curiosidad y su recelo. ¿Quién podía ser? La mente de Marco comenzó a correr, cada posibilidad parecía más peligrosa que la anterior. El reloj marcaba la hora. De tomar decisiones, la revelación inminente de su pasado y su futuro se entrelazaban, y Marco supo que una tormenta estaba a punto de desatarse. ¿Podría enfrentar su pasado y al mismo tiempo proteger lo que más amaba? La conexión estaba hecha. Ya no había marcha atrás. Su camino lo llevaría a una verdad que podría cambiarlo todo. El amanecer trajo consigo un clima de transformación. Marco despertó con un propósito renovado, consciente de que cada decisión de aquel día daría forma a su futuro y, más importante aún, al de Elena. La noche anterior había sido un catalizador, había aceptado que debía enfrentarse a su pasado para poder construir el futuro que tanto deseaba. Después de una profunda reflexión, decidió que el momento de actuar había llegado. La imagen de Elena, con su esencia vibrante y llena de vida, lo empujaba a construir un camino que, aunque peligroso, se presentaba como la única opción viable. Los acuerdos frágiles que había hecho con su pasado tenían que ser desmontados, empezando desde su encuentro con Luján y todos los secretos que quedaban por descubrir. Fue ahí, en su pequeño apartamento, donde conceptualizó un plan audaz.
Marco empezó a trazar meticulosamente un mapa de conexiones. Tener información era su arma más poderosa, necesitaba conocer cada rincón del imperio que alguna vez le sirvió. Comenzó a hacer llamadas, reunir aliados de confianza y buscar la manera correcta para desmantelar de una vez por todas las bases de poder del Chapo. Mientras reconstruía su red, la incertidumbre de lo que podría ocurrir lo mantenía alerta, pero el fuego de su determinación era más fuerte que cualquier temor. Con cada paso, Marco sentía que se transformaba. Ya no era un simple guardaespaldas, era un estratega, un líder dispuesto a tomar riesgos calculados. Cada día que pasaba mostrando iniciativa, su confianza crecía. Se convirtió en una figura que ya no solo seguía órdenes, sino que también comenzaba a dictar su propio camino. Cuando finalmente reunió suficiente información sobre los puntos débiles del cartel, su deseo de protección hacia Elena se hizo más profundo. Una vida sin miedo para ella se convirtió en su única razón de ser y finalmente, el día de la confrontación llegó. Con el corazón palpitante, se encontró con el Chapo, en un lugar que evocaba recuerdos de camaradería, pero que ahora estaba cargado de tensión y desafío. Marco había perdido el miedo a la ira de su viejo jefe, había llegado a su punto de ruptura y entendía que el desafío era su única huida de la vida que había llevado. Marco, dijo el Chapo al verlo, su voz grave resonando como un eco del pasado. ¿Qué te trae aquí? He llegado para terminar con esto, respondió Marco, sintiendo que por primera vez sus palabras estaban lejos de estar temerosas. La vida que llevamos no es la que quiero para mí ni para Elena. Una risa burlona brotó de los labios del Chapo, pero Marco mantuvo su mirada firme, solidificando su posición. El poder que había sentido durante años se desvaneció en el aire, no porque le temiera, sino porque finalmente comprendía que su lealtad ya no pertenecía a ese mundo. Marco exhibió la información que había recolectado, revelando cómo ciertos aliados dentro de la organización ya estaban cuestionando su liderazgo. Un juego de poder que el Chapo no podía permitirse ignorar. Los ojos del jefe de cartel se iluminaron con furia, pero Marco siguió hablando, destapando la verdad que lo liberaba de ataduras invisibles. Tus ambiciones han llevado a muchos a la tumba. Es hora de que los que quedan, como yo, elijan su propio camino. El silencio que se apoderó del ambiente fue abrumador. Por primera vez, Marco se sintió verdaderamente libre. Enfrentar al Chapo fue su acto de liberación, y al ver la sombra de incredulidad en el rostro del hombre que había temido durante tanto tiempo, se dio cuenta de que el verdadero poder residía en el autoconocimiento. Al salir de esa reunión, Marco sintió como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Se daba cuenta de que no solo había reclamado su vida, sino que también había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su amor por Elena. En su mente, el deseo de construir juntos un futuro se tornaba más real y más posible. A la mañana siguiente, se sentó con Elena, listo para compartir la verdad y hacerse cargo de su vida. Juntos. Ella lo escuchó con atención, y cuando terminó, su mirada se iluminó con la esperanza que ambos buscaban. No importa lo que venga, estoy contigo, le dijo, su voz vibrante y decidida. Marco supo que no solo habían cruzado una línea, habían abierto la puerta a un futuro donde podrían ser realmente libres. Con una nueva confianza y una relación liderada por el respeto y la verdad, supo que su historia juntos apenas comenzaba. Había conquistado su propia libertad, y con ella, un camino brillante hacia el futuro. Había crecido, ya no como un hombre que se escondía tras las sombras, sino como un hombre que se erguía en la luz, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La metamorfosis de Marco no solo se había logrado a través de decisiones difíciles, sino también gracias a su amor inquebrantable por Elena. Juntos, construirían un futuro donde la felicidad no tendría que vivir en la oscuridad. La historia de su superación era la prueba de que, incluso en el laberinto más oscuro, la luz siempre puede volver a brillar. Si te gustó este desenlace y quieres seguir explorando historias que inspiran, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Y no olviden comentar sus reacciones sobre este finale. Si conocen a alguien que también necesita inspirarse, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos. No esperen ni un segundo más para compartir.